agradezco el acompañarme en la mañana de hoy en el recinto de la Fiscalía de Costa Rica. También agradezco al pueblo costarricense la hospitalidad, especialmente al fiscal general de Costa Rica, el doctor Jorge Chavarría, por la solidaridad, no solamente como fiscal, sino como secretario de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Esta asociación ha mostrado de forma vehemente el rechazo, el repudio a lo que se le ha hecho al Ministerio Público venezolano, a su titular, la fiscal general, así como a los distintos directores y fiscales, porque no es nada más la fiscal general que ha tenido que salir de Venezuela, sino que también hay más de 50 fiscales y directores del Ministerio Público que se han visto en la necesidad de salir de Venezuela, porque yo quiero recordar que el Ministerio Público fue asaltado militarmente, el Ministerio Público venezolano fue asaltado con 300 militares de la Guardia Nacional Venezolana, además de un grupo de policías de la Policía Política, el SEBIN. Un acto de violencia, con las bayonetas, con la fuerza. O sea que me desalojaron de la institución y lo hizo el gobierno de Nicolás Maduro. Mi presencia en Costa Rica representa una oportunidad muy importante para nuestra causa. Y esto es así por la solidez de las instituciones de este país. El ícono en derechos humanos en América es Costa Rica, por eso estoy aquí. ¿Y cuál es nuestra causa? Nuestra causa es la democracia, la preservación de las instituciones y la libertad. Yo quiero hacer referencia que en mi país, Venezuela, día a día sufre por la falta de alimentos, medicina. Hay un grave problema de salud. Un país con tantos recursos, sin embargo, nuestros compatriotas están comiendo de la basura. Esto ha venido degradando la calidad de vida de nuestra población, pero además padecemos una sistemática violación de los derechos humanos. Y eso es lo que hoy quiero hacer referencia en este escenario. Durante las recientes manifestaciones ocurridas en el país, se produjo la muerte de más de 130 venezolanos, entre los que predominaban jóvenes. Y hubo aproximadamente 2.000 personas lesionadas. En su mayoría perdieron la vida y fueron lesionados por la represión del gobierno de Venezuela. Hemos detectado y tenemos pruebas contundentes sobre el uso de armas de fuego en el control de las manifestaciones, de la modificación de las municiones, o sea que modificaban las municiones, incorporaban metras, objetos metálicos, para que no existiera la prueba, para desvirtuar las pruebas. De eso también tenemos nosotros muchas evidencias, del uso desproporcionado de los gases tóxicos en escuelas y hospitales, de las miles de detenciones arbitrarias, de las torturas, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que ocurrieron durante las detenciones y con posterioridad a las detenciones. Todo esto es producto de órdenes dadas por mandos superiores para la violación masiva de los derechos humanos, así como el constante encubrimiento de los autores y partícipes por parte de los jerarcas militares en Venezuela. Hemos recabado pruebas de allanamientos masivos, sustracción de bienes y ejecuciones en el marco de los operativos. Un nefasto operativo que se realizó en Venezuela durante el año 2015-2016. Desde el comienzo lo denuncié, no solamente a nivel nacional, sino internacional, llamado OLP, Organización para la Liberación, Operativo para la Liberación del Pueblo, donde muchos venezolanos perdieron la vida por ejecuciones.
No se respetan las órdenes de excarcelación dictadas por los tribunales de la República. Cuando un juez ordena en Venezuela la excarcelación de algún preso que está privado de libertad por motivos políticos, el Ejecutivo ordena mantener su detención sin ninguna fórmula procesal. El derecho a la defensa no existe en Venezuela y la posibilidad de que algún organismo intervenga a su favor también es difícil. Tenemos el caso de John Boycochea, de Wilmer Azuaje, cuyas órdenes de excarcelación existen y sin embargo todavía se mantienen privados de libertad. Tenemos hasta ahora registrado más de 37 órdenes de excarcelación que no se han materializado. Las cárceles y los centros de detención preventivos son verdaderos depósitos de seres humanos en los que se tortura y no se respetan las condiciones mínimas de tratamiento de los privados de libertad. Tenemos identificado a varios de los autores de las torturas que se aplican en estos centros de detención y quienes dan las órdenes también. Las autoridades policiales, militares y de inteligencia ejecutan acciones de persecución sistemática del pensamiento libre, de la protesta ciudadana. Tenemos evidencia cómo se ha institucionalizado el uso desproporcionado de la fuerza contra la población civil desarmada. Cómo se han armado grupos civiles, porque esto se ha convertido en una práctica en Venezuela, los grupos civiles armados, con el cual se ejecutan delitos, desmanes contra la población indefensa. También la persecución de las personas, la violación de los derechos humanos. Esta situación se ha agravado con la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, la asamblea del presidente Maduro. Con esta asamblea se busca mecanismos de violación a los derechos humanos, la aniquilación de la disidencia política y del pensamiento divergente al poder. Y esto le toca mucho a ustedes, periodistas. Se toman medidas administrativas que impiden la libre expresión de las ideas. Se cierran emisoras de radio. Se impide el acceso a canales televisivos. Se limita el papel de los medios impresos. Se procura establecer un pensamiento único mediante la censura y el adoctrinamiento. Alerto sobre declaraciones de voceros de la ilegal Asamblea Constituyente sobre la pretensión de controlar las redes sociales, el Internet. O sea, es el único medio que le queda a Venezuela para poder tener información veraz, objetiva, oportuna, cierta, y también lo quieren limitar. La Constituyente ha propiciado la usurpación de funciones, como es el caso del Ministerio Público, organismo que hoy es ocupado ilegalmente por una persona envuelta en hechos de corrupción y que, mientras fue defensor del pueblo, permitió la degradación internacional de dicho organismo por no proponer acciones a favor de los derechos humanos. Por lo que es conocido, es un poco fuerte, como lo conocen las organizaciones, las ONG en Venezuela, al actual que detente ilegítimamente el Ministerio Público, el cargo de fiscal general, el defensor de la dictadura, Luisa. Nosotros desde el Ministerio Público, cuando estaba en Venezuela, al frente del Ministerio Público, ejercimos un sinfín de acciones para castigar, sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno y principalmente el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia torpedearon cualquier iniciativa para la obtención de justicia.
Pero no solamente eso, sino que se convirtió en perseguidor de todo aquel que reclamara derecho, que reclamara justicia, que estuviera en contra de las opiniones del totalitarismo del gobierno venezolano. Agotamos nosotros todas las vías democráticas, todas las vías constitucionales. Esto es lo que está haciendo en el canal, así que debería estar pendiente. Hemos emprendido una cruzada, fundamentalmente en el continente, porque en Venezuela no es posible tener justicia, y mucho menos en el caso de violación a los derechos humanos, en el caso de corrupción, en los casos de drogas, en los casos de delincuencia organizada. Yo voy a hacer referencia a un caso aquí de la muerte de un estudiante que se produjo durante las manifestaciones recientes. Juan Bernalete se llama este joven, muerto a manos de la Guardia Nacional, con una bomba lacrimógena que le fue disparada directamente al cuerpo. El gobierno quería que ese muchacho hubiese muerto, o sea, que yo dijera que había muerto por una pistola de perno, cuando las evidencias indicaban que había sido la Guardia Nacional que lo había asesinado. Igualmente tenemos muchos casos como ese. Pudiera estar aquí todo el día hablando de cada uno de ellos, pero de lo que están haciendo las autoridades en Venezuela, hay otro caso de un militar retirado que está privado de libertad, o estaba privado de libertad en un centro militar, Raúl Isaías Baduel. Dentro de su celda lo secuestraron unos hombres encapuchados. Eso hace aproximadamente 3 semanas y no se sabe de su paradero. Entonces, todos estos hechos que están ocurriendo en Venezuela, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, y considerando que estamos en Costa Rica, la cuna de los derechos humanos, un país que se conoce en todo el continente por respetar los derechos humanos, vengo aquí a señalar, a denunciar lo que está pasando en mi país. Y se impone la aplicación de fórmulas jurídicas aplicables al ordenamiento jurídico internacional para poder hacer justicia, porque en Venezuela no va a ser posible hacerlo, porque hay una impunidad en Venezuela. Por eso hemos dado los primeros pasos para poner en marcha los mecanismos de la justicia universal como forma legítima de aplicación del derecho y del combate de la criminalidad que hoy ejerce el poder en Venezuela. Es un gran reto que tiene la comunidad internacional para abordar este asunto, incluso Costa Rica. Pero la inacción, el silencio, la complacencia no es una opción, pues el costo es la muerte o la humillación a la dignidad de los seres humanos. Por eso estoy solicitando nos acompañen en esta gesta humanitaria a favor de todos los venezolanos, tal como en muchas ocasiones nosotros lo hicimos a favor de ciudadanos de todo el mundo. Nuestro libertador Simón Bolívar no salió a conquistar, salió a libertar países. Y hoy estoy pidiendo que nos acompañen, que acompañen al pueblo de Venezuela, sobre todo en el rescate de los derechos humanos y lograr las sanciones de los responsables de lo que está ocurriendo actualmente en mi país. Venezuela necesita urgentemente el rescate de la institucionalidad, el rescate de la Constitución, del imperio de la ley, del sometimiento de la autoridad a la voluntad ciudadana y del respeto irrestricto de los derechos humanos. En ese sentido, los estados, los organismos internacionales, las ONG, las academias, las universidades, las fuerzas vivas en general, pueden procurar primero, y ustedes, los medios de comunicación, visibilizar lo que está pasando en Venezuela y ejercer las acciones a que haya lugar para el restablecimiento de la plena vigencia en Venezuela de los derechos humanos, de la democracia, la libertad. Y en mi caso, estamos aportando las pruebas necesarias para el juzgamiento de los responsables de todos estos hechos. Son muchas cosas que informar y muchas cosas que decir. Quise traer aquí a Costa Rica todo lo relacionado al tema de los derechos humanos. Sin embargo, quedo a disposición de ustedes para responder las preguntas que a bien tengan formular.
Bien, iniciamos, como les dijimos antes, con Román Hernández de Diario Extra. Una consulta por medio. Por favor, adelante. Mi primera pregunta sería, es una pregunta que tiene varias responder. Lo primero, como venezolana, ciudadana y ahora desde el exilio, desde la parte de afuera, ¿qué considera usted que tiene que pasar a suceder esto trascendental en Venezuela para que posiblemente ya este gobierno se realice? Y a partir de eso, ¿cuál sería su próxima agenda? ¿Cuál es el próximo país a visitar para hacer estas denuncias? Y si tiene otras pruebas que involucren a otros representantes del gobierno, como el caso de Odebrecht, que lo hizo en Brasil, donde dio declaraciones que vinculaban a importantes personas del gobierno. El destierro voluntario. Más de 2 millones de venezolanos están repartidos en el mundo que han tenido que huir de Venezuela por la situación de precariedad que tenemos o porque son perseguidos políticos. Es una situación bien difícil que tiene Venezuela, así como el caso tuyo. Y yo tuve que salir perseguida, amenazada. Tenía más de 4 o 5 meses siendo amenazada en Venezuela. Hasta que allanaron mi casa, le solicitaron privativa de libertad a mi esposo y lo despojaron de su inmunidad. Y el caso mío, me despojaron de mi cargo en 32 segundos. Busquen el video para que puedan corroborar lo que yo les estoy diciendo. Yo no había notado eso, me lo dijo el fiscal general de Uruguay. Me dijo, impresionante. Me quedé sorprendido cuando te sacaron del cargo. Duraron 32 segundos. No me hubiera detenido a ver eso. Pero sí, tengo muchas pruebas del último escándalo de corrupción que afecta no solamente a Venezuela, sino a toda la región, Odebrecht. Hay unas pruebas que involucran a un miembro de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. Yo me reuní con unos fiscales de la Fiscalía de los Estados Unidos y esas pruebas fueron entregadas. Otras pruebas las he dejado en Brasil y seguimos, sin embargo, con otros temas que se los voy a informar. En el caso de Odebrecht, tenemos muchos funcionarios venezolanos comprometidos con este tema. Fíjense que, además del presidente Nicolás Maduro, quien sustrajo del fisco nacional entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo, y lo pagó una importante firma, utilizaron como fachada a la empresa venezolana llamada Contextus Comunicación Corporativa, que es propiedad de Mónica Ortigosa Villasmil. Ella es esposa de Alejandro Escarrá Gil, sobrino de Hernán Escarrá, que por cierto es miembro de la Constituyente, y que tiene muchos bienes en Estados Unidos. Entiendo, yo no tengo pruebas de eso, sino que me dijeron que él también estaba siendo investigado por eso en Estados Unidos. Pero estas pruebas también nosotros se las vamos a entregar a los Estados Unidos. Esta millonaria operación de corrupción también involucra a Eliajagua, Jorge Rodríguez, Jesse Chacón y Maximilian Sánchez Arbeláez, fue funcionario del Estado venezolano. Por supuesto que yo estoy, por cuanto en Venezuela no va a ser posible hacer justicia, todas estas evidencias que tengo en mis manos las estoy entregando a los distintos países. Aarón Sequeira, de Diario La Nación. Doña Luisa, la semana pasada hubo una polémica en el país porque una diputada costarricense invitó a 4 diputados constituyentes de Venezuela. La actividad se frenó porque hubo una decisión administrativa en la Asamblea, pero ellos están haciendo algo como una especie de difusión de sus ideas en varios países, están buscando diputados amigos en otros países. A mí me gustaría una opinión suya sobre esa actitud. ¿Cómo cree usted que ellos estén defendiendo lo que están haciendo frente a lo que ha pasado, lo que le pasó a usted?
¿Y hay alguna petición específica de pronunciamiento de parte de la Fiscalía costarricense en el sentido de que se pronuncie sola o con apoyo de las fiscalías de la región? Mira, la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público ya se ha manifestado y ha expresado su rechazo a lo que está pasando en Venezuela. Y es un órgano colegiado donde participan los distintos fiscales generales de Iberoamérica. Ya lo han hecho en diversos escenarios, en Argentina, en México. Ahora bien, respecto a la primera pregunta que me haces sobre la Asamblea Nacional Constituyente, esa asamblea es ilegítima. En Venezuela, para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tiene que hacerlo el pueblo. El pueblo es el que tiene que decir si quiero o no constituyente, no una persona, porque es muy fácil, ¿no? O sea, fue lo más fácil que ocurrió con la Asamblea Constituyente. O sea, ellos se convocaron y ahora la constituyente es una plenaria del partido de gobierno. Todos los que están allí son miembros del partido de gobierno. Y aparte de eso, cuando fueron electos fraudulentamente, porque la propia empresa que contrató con el CNE para operar el proceso electoral denunció que las firmas se manipularon. Y yo quiero denunciar ante el mundo, como lo he venido denunciando, que cuando en la campaña para la realización de las elecciones de la constituyente se amenazó a casi todo el país de que tenían que votar por la constituyente, a los empleados públicos se les amenazaba que si no votaban por la constituyente los iban a destituir. A los que no eran funcionarios públicos y tenían algunos beneficios, como por ejemplo la bolsa de alimentos, las becas, pensiones, eran amenazados. Si no votaban por la constituyente, les quitaron ese beneficio. Un beneficio que lo habían obtenido y que lo tenían desde hace muchos años. Igualmente, con el carnet de la patria manipulaban a las personas que era obligatorio votar porque le quitaban el carnet de la patria. Y yo quiero decirles a ustedes y a la comunidad internacional que el carnet de la patria es la manera de esclavizar a las personas. Es decir, si no tienes ese carnet, no puedes comprar las bolsas de alimentos, no puedes disfrutar de ningún beneficio como ciudadano, cuando esos beneficios deberían ser para todos por iguales. Entonces, hay una exclusión de los ciudadanos. Hay unos ciudadanos con beneficio y otros no. Y el carnet de la patria solamente se lo dan a quienes son aspectos del gobierno. Entonces, yo lamento que hayan sido invitados, pero bueno, cada país es libre de hacer lo que quiera, pero ojalá lo que está pasando en Venezuela no permea la región, sería gravísimo. Pablo Rojas, del diario Digital CEO. Buenas tardes, Luisa. ¿Hubo coacción contra usted, contra la Fiscalía Venezolana para investigar a Leopoldo López? Si hubo, ¿cuántas veces? Si fue algo recurrente. Y como segunda consulta, ¿qué va a pasar con usted ahora en adelante? Supongo que no va a regresar a su país. No hubo presión, pero yo quiero recordar que el proceso penal en Venezuela antes, ahora no, es un sistema acusatorio donde el Ministerio Público dirige la investigación y se apoya con los cuerpos de policía de investigación penal, quienes una vez recabadas las evidencias las presentan ante un juez para que éste evalúe esas pruebas y de acuerdo a la evaluación y la evaluación que se hace en un juicio oral y público, se decide acerca de la responsabilidad, la culpabilidad o la inocencia de una persona. Es decir, que hay una participación de todo un sistema de justicia cuando se absuelve o se condena a una persona. Respecto a mi persona, ¿qué
¿qué va a ocurrir? Mira, yo no puedo regresar a Venezuela. Si yo regreso a Venezuela, me van a poner un uniforme de color fucsia y me van a encarcelar y me van a desaparecer, me van a torturar y no sé cuántas cosas van a hacer en mi contra. Si estando en Venezuela y siendo fiscal general, asaltaron militarmente y con bayonetas al Ministerio Público, allanaron mi casa 2 veces, se robaron todas las pertenencias que estaban dentro de mi hogar, han perseguido a mi familia, han perseguido a los trabajadores del Ministerio Público que no tienen nada que ver conmigo, sencillamente eran trabajadores de una institución, pero y su responsabilidad o no responsabilidad, ellos lo que habían hecho era su trabajo, están siendo perseguidos, han tenido que abandonar el país. Entonces, regresar al país significa la muerte, sencillamente. Semanario Universidad. Muchas gracias. Doña Luisa, quería preguntarle a usted si podría ser un poco más específica. Usted se refirió al tema de grupos de civiles armados. Si puede ser un poco más específica en el sentido de cuál es el papel que juega el gobierno de Venezuela en la conformación de esos grupos y cuál es el papel que juega la oposición también, en el sentido de que hemos visto en televisión ataques a policías y también el sonado caso de Loren Gómez Ale, que intervenían en comunicaciones diciendo que pensaba que tenía lista gente para matar y que iba a volarse el poder electoral y tal. Entonces le agradecería. La violencia de quien venga, yo estoy en contra de ella. Cuestiono los hechos de violencia. Yo estoy de acuerdo con las manifestaciones pacíficas y siempre lo dije. Las manifestaciones pacíficas en Venezuela, yo estoy de acuerdo con ellas y así están contempladas en la Constitución. Cuando se torna violencia se pierde el derecho, porque el derecho es a la manifestación pacífica. Cuando comienzan las acciones de violencia, ese derecho se pierde. Pero yo debo destacar una cosa, que cuando la persona tiene el derecho a manifestar y sale y le impiden manifestar, cuando el gobierno le impide manifestar, está provocando que se originen hechos de violencia. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Las personas tenían intenciones de llegar a la Defensoría del Pueblo a entregar un documento y nunca se les dejó llegar. Yo no entiendo por qué, eso es un derecho. Claro, entonces comenzaban las policías a obstaculizar el avance de la manifestación y se generaban hechos de violencia, los cuales cuestiono de quien venga, de los manifestantes, de los políticos, de la derecha, de la izquierda, de la oposición, del gobierno. En consecuencia, yo siempre rechacé esos hechos que generaron violencia y que fueron creciendo, que fueron aumentando. En cuanto a los civiles armados, eso ha sido una práctica del gobierno de Venezuela, armar a los civiles para que estos armados se hagan presentes en las manifestaciones, allanen casas, ejecuten acciones para que no se lo atribuyan al gobierno. Lamentablemente haya habido un mal uso de las armas, a pesar de que nosotros tenemos una ley para el desarme y el control de armas y municiones. El gobierno se ha encargado de armar a la población. Eso indudablemente incentiva a la violencia, incentiva el odio, el poder del fuego. Entonces, por supuesto que yo también estoy en contra de esta política de armar a los civiles, porque creo que lo que hace es provocar más violencia. Elianis Prada, del Venezolano, y CB24. Aquí. Adelante. Usted ha dicho que tiene pruebas de violaciones de derechos humanos y de los crímenes que ha cometido el gobierno de Nicolás Maduro. ¿A dónde van a ir todas esas pruebas y en qué va a derivar todas estas visitas que está haciendo usted por diferentes países denunciando esto? Y bueno, también un mensaje para la población venezolana, si usted cree que bueno, hay una esperanza pronta para salir de toda esta situación. Sí, es que precisamente los países que he visitado ha sido con la intención de dejar algunas de las evidencias con las que cuento. Algunos que no voy a poder visitar lamentablemente por razones de tiempo, de dinero
Pero aquí en Costa Rica vengo específicamente a formular una denuncia, entre otras cosas. Voy a formular una denuncia ante la Fiscalía de Costa Rica. Yo quisiera formularla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero aclarar que ya la Comisión Interamericana me dictó una medida de protección en Venezuela. El tema es que tengo información de Venezuela, que insisten en la persecución en mi contra y que pudieran contratar sicarios para acabar con mi vida. Y yo temo por eso quiero formular una denuncia aquí en Costa Rica y también a favor de los distintos fiscales y directores que se encuentran fuera de Venezuela y cuya vida también corre peligro. Y el mensaje para Venezuela, para mi país, para mis compatriotas, para mis hermanos, primero que los tengo en mi corazón, todo esto que estoy haciendo es por ti, Venezuela, por ustedes, venezolanos. No pierdan la esperanza, deben tener fe y confianza, fuerza, que vamos a salir de esta pesadilla. Venezuela va a recuperar su alegría, Venezuela va a recuperar su decencia, Venezuela va a recuperar su democracia, sus libertades. Volveremos a ser los mismos de siempre, caribeños, gente solidaria, con amor, gente que se entiende siempre y que no rechaza ese lenguaje de odio, ese lenguaje amenazante que nos han en estos últimos años nos han metido. Nosotros tenemos que seguir esperanzados, con fe, con deseos de vencer, de triunfar, y que esto pronto lo vamos a resolver. Dios quiera. Gracias a todos. Bien, por agenda la señora fiscal me dice que no va a perder